Hola, 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 mis chismosos seriales. ¿Cómo están? Espero que estén de maravilla, con su bebida favorita a mano y listos para sumergirnos en el drama, porque hoy la cosa se pone más jugosa que una sandía en pleno verano. Ya saben que en este su canal favorito nos deleitamos investigando, analizando y admitamos los sin tapujos chismorreando con fruición sobre nuestras parejas predilectas. Y hoy nos servimos un banquete de intrigas. Francesca y Demet Can. ¿Manipularon a alguien en su intrincada danza de recuperación? Bombazo. Tal cual lo anuncia el título, mis queridos detectives del corazón. Afilen sus sentidos porque vamos a desenredar esta maraña de rumores, conjeturas y por supuesto un arsenal de pruebas que les dejarán boquiabiertos. Antes de que nos lancemos de cabeza a este torbellino de especulaciones, permítanme recordarles que aquí en el canal adoramos el buen chisme, pero siempre con una dosis de respeto por las personas involucradas. Este vídeo está concebido puramente como entretenimiento y análisis, sin intención alguna de difamar o mancillar la reputación de nadie. Con esta salvedad, suscríbanse por favor. Aplasten ese botón rojo que parpadea ahí abajo y activen la campanita para no perderse ni una sola de nuestras entregas repletas de drama, teorías alucinantes y sobre todo mucho pero mucho entretenimiento. Además, al suscribirse me dan una inyección de energía para seguir creando contenido picante como este. Ahora sí, sin más preámbulos, vayamos al grano. Francesca y Demet Can, una pareja que nos hechizó con su química palpable, su pasión desbordante y por supuesto su talento innegable. Desde que sus caminos se cruzaron en nombre de la serie / película, las chispas volaron con la intensidad de un volcán en erupción, y no tardaron en confirmar lo que todos, en el fondo, ya intuíamos estaban perdidamente enamorados. Nos obsequiaron con momentos memorables, deslumbrantes apariciones en alfombras rojas de ensueño y fotografías que derretían hasta el corazón más gélido. Pero como en toda historia de amor digna de ese nombre, la travesía no estuvo exenta de altibajos. Susurros de crisis inminentes, acaloradas discusiones en redes sociales y finalmente, la fatídica noticia que nadie quería escuchar, la ruptura. El mundo del espectáculo contuvo el aliento. ¿Qué había sucedido? ¿Cómo era posible que una pareja aparentemente tan sólida se desmoronara como un castillo de arena? Las teorías, como era de esperar, brotaron como hongos después de la lluvia. Que si los celos enfermizos, que si las agendas sobrecargadas, que si la implacable presión mediática. Todo era susceptible de ser verdad. Pero hoy, la teoría que acapara nuestra atención es una en particular: ¿recurrieron a alguien como simple escalón para superar la ruptura? Y aquí, damas y caballeros, es donde la trama se pone realmente jugosa. Poco después de la dolorosa separación, tanto Francesca como Demet fueron vistos en compañía de otras personas. Fotografías robadas, rumores persistentes, citas discretas. La prensa rosa se inflamó como un pastizal en verano. Y como era de esperar, las alarmas de chisme se dispararon a todo volumen. ¿Se trataba de meros amigos? ¿Relaciones efímeras destinadas a desaparecer con el viento? ¿O algo más turbio se escondía tras esa fachada? Comencemos analizando el caso de Francesca. Tras su ruptura con Demet, se le vinculó sentimentalmente con nombre de la persona 1. Un profesión de la persona 1 sumamente atractivo y con una presencia notoria en redes sociales, que no dejaba indiferente a nadie. ¿Qué sabemos de este personaje? Bueno, se rumorea que información relevante sobre la persona 1, incluyendo su historial amoroso, personalidad y cualquier controversia que le rodee. Fueron captados juntos en lugar específico como un restaurante de moda, un evento benéfico o incluso un aeropuerto compartiendo actividad, como una cena romántica, un baile o una conversación animada. Las fotografías, debo admitir, eran bastante comprometedoras, risas contagiosas, miradas cómplices que traspasaban la pantalla e incluso algún que otro abrazo cariñoso. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Como era de esperar, las fans incondicionales de Francesca no tardaron en expresar sus opiniones encontradas. Algunas la defendían a capa y espada, argumentando que tenía todo el derecho del mundo a rehacer su vida y buscar la felicidad. Otras, en cambio, la criticaban sin piedad, acusándola de haber superado a Demet con una rapidez sospechosa. Y luego, por supuesto, estaban los más conspiranoicos, aquellos que veían complots hasta en la sopa, asegurando que todo era una estrategia meticulosamente planeada para despertar los celos de Demet y, en última instancia,
recuperarlo. ¡Qué intriga! ¿Tenía algún fundamento esta teoría? Bueno, si analizamos el contexto con lupa, podría ser plausible. Francesca y Demet siempre han sido figuras muy mediáticas, increíblemente conscientes de su imagen pública. No sería descabellado pensar que Francesca, herida en su orgullo tras la ruptura, decidiera mostrarse feliz y acompañada para que Demet se percatara de lo que había perdido. Un clásico manual de cómo darle celos a tu ex. Pero, ¿y si nombre de la persona 1 era, en realidad, un nuevo amor genuino? ¿Y si Francesca simplemente había encontrado a alguien que la hacía sentir viva y feliz después de la tormenta emocional que había atravesado? No podemos descartar esa posibilidad alegremente. Al fin y al cabo, todos merecemos una segunda oportunidad en el amor y encontrar a alguien que nos complemente en todos los sentidos. Ahora pasemos al caso de Demet. Tras su separación de Francesca, se le relacionó sentimentalmente con nombre de la persona 2. Una profesión de la persona 2 igualmente atractiva y con una carrera prometedora en ascenso. ¿Qué sabemos de nombre de la persona 2? Se dice que información relevante sobre la persona 2, incluyendo sus logros profesionales, su estilo de vida y cualquier conexión previa con el mundo del espectáculo. Fueron vistos juntos en lugar específico como una fiesta exclusiva, un evento deportivo o un viaje al extranjero, disfrutando de actividad, como una cena íntima a la luz de las velas, un concierto o un paseo romántico por la playa. Las fotografías, debo admitir, eran aún más explícitas, besos apasionados, caricias furtivas e incluso unas vacaciones juntos en un destino paradisíaco. La temperatura subió varios grados de golpe. La reacción de las fans de Demet fue un calco de lo que vimos con Francesca. Unos lo apoyaban incondicionalmente argumentando que merecía ser feliz y encontrar a alguien que lo amara de verdad. Otros lo criticaban sin piedad, acusándolo de haber traicionado la confianza de Francesca y haberla olvidado demasiado pronto. Y por supuesto los conspiranoicos volvieron a la carga, asegurando que todo era un montaje para hacer que Francesca sintiera celos y deseara volver a sus brazos. En este caso, la teoría se vuelve un poco más compleja. Demet y Francesca siempre han tenido una relación muy intensa, llena de amor, pero también de drama y altibajos. No sería sorprendente que Demet, herido en su orgullo y con el corazón roto, decidiera mostrarse feliz y enamorado para demostrarle a Francesca que él también podía seguir adelante y encontrar la felicidad en otra parte. Un juego de ajedrez emocional en toda regla, donde cada movimiento tiene una intención oculta. Pero, ¿y si nombre de la persona 2 era, en realidad, un nuevo amor sincero? ¿Y si Demet había encontrado a alguien que lo entendía, lo apoyaba y lo hacía sentir completo después de la dolorosa ruptura? Tampoco podemos descartar esa posibilidad a la ligera. Al fin y al cabo, todos anhelamos la felicidad y el amor, y a veces lo encontramos en los lugares más inesperados y en las personas menos pensadas. Entonces, ¿usaron a alguien Francesca y Demet como meros peones en su juego de manipulación para recuperarse mutuamente? La verdad es que no lo sabemos con certeza. Solo ellos conocen la verdad detrás de sus acciones y sus verdaderas motivaciones. Lo que sí sabemos con seguridad es que el amor es un laberinto complejo y a veces doloroso, que nos puede sorprender en cualquier momento y lugar. Y que en el mundo del espectáculo, donde la imagen lo es todo, nada es lo que parece. Pero aquí es donde entran en juego ustedes, mis queridos chismosos seriales. Quiero escuchar sus opiniones y teorías. ¿Creen que Francesca y Demet utilizaron a nombre de la persona 1 y nombre de la persona 2 para despertar los celos del otro y tratar de reavivar la llama de su amor? ¿O simplemente siguieron adelante con sus vidas y encontraron la felicidad en otros brazos? Quiero leer sus comentarios. No se corten ni un pelo. Den su opinión sin tapujos, argumenten sus puntos de vista con pasión y, por supuesto, mantengan el respeto en todo momento. Además, me gustaría que me contaran si alguna vez han vivido una situación similar en carne propia. ¿Han utilizado a alguien para dar celos a su expareja? ¿O han sido utilizados ustedes como un simple objeto para despertar los celos de otra persona? Compartan sus experiencias. Entre todos podemos analizar esta situación desde diferentes perspectivas y llegar a conclusiones interesantes. Y ahora, mis queridos chismosos seriales, vamos a recapitular todo lo que hemos visto hoy. Hemos analizado la ruptura de Francesca y Demet,
los rumores de que ambos utilizaron a nombre de la persona 1 y nombre de la persona 2 para recuperarse mutuamente y las diferentes teorías que han surgido a raíz de todo este drama. Hemos llegado a la conclusión de que no podemos saber con certeza si todo esto es verdad, pero sí podemos especular y analizar la situación desde diferentes ángulos. Gracias por llegar hasta el final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Recuerden que aquí en el canal nos encanta el chisme, pero también nos gusta analizar las situaciones con respeto y objetividad. Ahora, antes de despedirme, quiero pedirles un favor. Si les ha gustado este vídeo, denle like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal. Me ayudarían muchísimo. Además, no se olviden de activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos llenos de drama, teorías y mucho entretenimiento. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a dejar sus comentarios. ¿Qué opinan sobre Francesca y Demet? ¿Creen que utilizaron a alguien para recuperarse? Quiero leer sus teorías. Nos vemos en el próximo vídeo, mis chismosos seriales. No olviden portarse mal y contármelo todo. Adiós.